Shasta nació en 1997 en una zona rural muy cerca de Coeur d'Alene, una ciudad ubicada en el noreste de Idaho, en Estados Unidos. La localidad, con un pasado significativo dentro de la industria maderera, con el paso de los años se hizo famosa por ser un lugar ideal para la práctica de diferentes deportes acuáticos, pero además por ofrecer importantes áreas naturales ideales para el senderismo. Sus padres, Steve y Brenda, amaban la música. Él cantaba blues y rock y ella siempre ponía sus canciones favoritas y le gustaba interpretarlas con el karaoke. El grupo familiar lo completaban los hermanos de Shasta, Slade, el mayor, nacido en 1992, y Dylan, el hermano del medio, quien nació en 1996. Por ser eran muy unidos. Como tenían una diferencia de edad de apenas unos meses, compartían mucho y tenían los mismos intereses. Eventualmente los esposos Brown se separaron y después de un tiempo Mark Mackenzie se convirtió en la nueva pareja de Brenda y en el padrastro de los 3 niños. Juntos continuaron su dinámica como familia. Los chicos asistían a la escuela mientras que los adultos iban al trabajo. El 15 de mayo de 2005 fue muy especial para la familia. Pasaron un lindo domingo y cerraron el día con una deliciosa barbacoa. Cuando llegó la hora de dormir para los chicos, Brenda los llevó a la cama y después se quedó con Mark un rato más ordenando la casa, conversando un poco y disfrutando de la tranquilidad. Después de un rato, la pareja decidió irse a la cama, no sin antes asegurarse de que los pequeños estaban bien. Pasaron por la habitación de los niños. Brenda le dio un beso en la frente y se quedó observándolos un rato junto a Mark, hasta que finalmente se fueron a dormir. En medio de la noche, Shasta despertó a Dylan. Estaba muy asustada porque había visto a alguien en el armario. El pequeño le aseguró a su hermana que no pasaba nada y se acostó a su lado para acompañarla. Le prometió estar pendiente y cuidarla. Todo siguió en calma mientras la noche avanzaba. El silencio solo era interrumpido por los sonidos típicos de las zonas rurales. Pero de pronto la quietud de la noche se transformó en terror, cuando Shasta nuevamente se despertó sobresaltada. En aquella oportunidad, al sentir que alguien la agitaba nerviosamente. Al abrir los ojos y terminar de reaccionar, vio a su madre que le hablaba al borde del llanto. Con mucho miedo y con una voz entrecortada, le advirtió que un extraño había entrado en la casa y que debían ir hasta la sala principal de la vivienda. Brenda, Dylan y Shasta caminaron aterrados. No entendían muy bien qué es lo que estaba pasando. Vieron al invasor nocturno completamente vestido de negro, con guantes y una escopeta en sus manos. Mark y Slade estaban tirados en el suelo boca abajo. Tenían los pies y las manos atadas con nylon y la boca tapada con cinta adhesiva. El sujeto los apuntaba con su arma. El hombre de la escopeta le indicó a Brenda que se arrojara al suelo, también boca abajo y al lado de Mark. Inmediatamente le ató los pies y las manos. También le cubrió la boca con cinta. Realizó el mismo procedimiento con Dylan y Shasta. Llevó a Dylan y Shasta al patio. Volvió a entrar en la casa y les quitó la vida a Brenda, a Mark, Mackenzie y Slade. A Shasta y a Dylan, Joseph los secuestró. Los obligó a entrar en su vehículo para comenzar un viaje en dirección a Montana. Durante el camino, el hombre se detuvo varias veces en campamentos improvisados, donde maltrató y abusó de los pequeños. Shasta se percató de que la única manera de sobrevivir a esa terrible pesadilla era ganar tiempo. Comenzó a hablar con él y preguntarle cosas. Quería saber quién era, cómo era su vida, si tenía alguna relación amorosa y por qué estaba haciendo esas cosas. Quería comprenderlo. Después de días y semanas en cautiverio, la relación entre Shasta y Joseph era mucho más cercana. La niña había logrado tener cierto poder sobre su captor. En cambio, Joseph era muy duro con Dylan. Cada día la situación era peor, le hacía más daño. Incluso si era ella la que lloraba o se quejaba, era su hermano el que pagaba el precio. Pero cuando ella lo llamaba Jet, el hombre se calmaba un poco. La situación era menos tensa durante las largas jornadas. Algunas veces el hombre les propuso algún juego.
prometiéndoles que si lograban el objetivo lo dejaría regresar a su casa, pero se trataba de un engaño, de una distracción. La mayoría de las veces el objetivo del juego era inalcanzable. Él jugaba con los pequeños, los engañaba, se burlaba de ellos. En una ocasión les hizo escribir unas cartas para Steve, el padre de los chicos. Les hizo creer que enviaría la correspondencia. En esa carta Shasta le decía a su padre que ella y su hermano sabían lo que había ocurrido en su familia y que estaban muy tristes. También le escribió que lo extrañaban mucho. Un día les propuso otro juego a los chicos y les prometió que esa vez era verdad. Les dijo que si lograban atrapar lo roció con gasolina y luego le prendió fuego. Entonces Shasta supo que le quedaba poco tiempo de vida. El mismo día de la terrible ejecución de Dylan, Shasta y Joseph se mudaron un poco más abajo. Desde allí la niña podía ver algo de tránsito vehicular e inclusive de algunas personas que acampaban en la zona. Joseph le advirtió que no hiciera contacto con nadie. Shasta le respondió que no se preocupara, que ella quería seguir con él. La niña no sabía de dónde provenía tanta fuerza, pero estaba determinada a sobrevivir. Había algo dentro de ella que la guiaba, que le decía qué hacer, que le ayudaba a conectarse con el lado más amable de su captor y finalmente ganarse su confianza. Shasta sentía que el espíritu de su madre estaba con ella y la guiaba. Pensaba que Brenda, su madre, quería que estuviera sana y salva. Después de algunos días de haberle quitado la vida a Dylan, Joseph le dijo a Shasta que escogiera cómo quería morir y le dio dos opciones, con un arma de fuego o con una soga alrededor del cuello. La pequeña se sorprendió, pero rápidamente pensó que no quería correr la misma suerte que su hermano y eligió la cuerda. También pensó que tendría posibilidades
pero su actitud era diferente. Esa niña podría ser Shasta. Le encontró cierto parecido a la pequeña con la imagen que estaba publicada en varios lugares de esa localidad y que también había sido difundida por los medios de comunicación. Después de que se marcharon del lugar, la empleada y el gerente decidieron revisar las cámaras de seguridad. No estaban seguros de lo que habían visto, tampoco de lo que registraron los vídeos, pero de todas maneras decidieron llamar a la policía. Mientras esto ocurría en la tienda, Joseph y Shasta recorrían las calles de la localidad. Pasaron por algunos de los lugares favoritos de la niña, entre ellos la escuela. Luego se detuvieron en un restaurante llamado Dennis, en Coeur d'Alene. Cuando iban entrando, un chico que estaba saliendo cruzó miradas con Shasta, moviendo la cabeza afirmativamente. La niña le respondió el gesto confirmándole que se trataba de ella, que el chico estaba en lo cierto. Afortunadamente el joven regresó al restaurante y habló con una de las camareras. Le comentó que la niña sentada en una de las mesas del local era Shasta, que estaba junto a su captor. Le dijo que llamara a la policía y que trataran de retenerlos el mayor tiempo posible para que las autoridades alcanzaran a llegar. La camarera se acercó a la mesa y notó la forma en la que Joseph miraba a Shasta. Le apresuró a decirle que tomaría su orden y ambos pidieron algo ligero de comer y un par de bebidas. La camarera habló con el encargado del local y ella decía estar segura, pero el hombre tenía sus dudas y no quería molestar a unos posibles clientes. La camarera hizo un trato con su jefe. Le dijo que si se trataba de un error, ella misma pagaría la cuenta de la mesa. Entonces decidieron llamar a la policía y mientras tanto algunos de los clientes y los demás empleados del restaurante que estaban al tanto de lo que ocurría se colocaron estratégicamente cerca de la entrada por si el sospechoso intentaba escapar. La camarera regresó a la mesa con un libro para colorear que le entregó a Shasta con la intención de distraerla un poco y mantenerla ocupada. Después de varios minutos volvió una vez más a la mesa con las bebidas. Detrás de la camarera llegaron los policías. Joseph se quedó completamente sorprendido mientras que la pequeña apenas podía asimilar que su pesadilla había terminado. Le preguntaron por su nombre y sin miedo, sin titubear, la pequeña dijo su nombre. Aseguró que se llamaba Shasta. De inmediato le leyeron sus derechos a Joseph, que fue detenido en el acto sin oponer resistencia. Fue arrestado bajo el cargo de secuestro, también por la orden federal que el hombre tenía pendiente. Mientras la policía detenía al sospechoso y se preparaban para trasladarlo a la comisaría,
La pequeñita se quedó con la camarera, que la consoló como si se tratara de su propia hija. Le aseguró que ya había terminado ese terrible episodio de sufrimiento y que muy pronto iba a reunirse con su padre. Shasta fue llevada al centro médico del condado de Kootenai para realizarle una evaluación médica y para que recibiera tratamiento. Finalmente, allí se reunió con Steve. El detenido fue llevado a la oficina del sheriff de Kootenai. Fue identificado como Joseph Edward Duncan III y de inmediato unieron todos los cabos sueltos que lo condujeron hasta su amplio y terrorífico prontuario criminal. Cuando hallaron a la pequeña Shasta, las autoridades tenían la esperanza de hallar también al pequeño Dylan. Sin embargo, la niña se apresuró a contar que su hermano estaba en el cielo, junto a su madre, su padrastro y su hermano Slade. Si bien fue una alegría enorme el hallazgo de Shasta sana y salva, para Steve fue un duro golpe saber que había perdido a su segundo hijo. Ese mismo día se juró hacer todo lo que estuviera en sus manos para que Joseph recibiera el castigo que se merecía y para que la memoria de su familia recibiera la justicia que le correspondía. El 4 de julio de 2005, los investigadores hallaron algunos restos humanos en un campamento remoto e improvisado dentro del Bosque Nacional Lolo. Gracias a diferentes estudios de ADN, lograron establecer que se trataba de los restos de Dylan. Shasta luchó hasta el final para mantenerse con vida. A pesar de su corta edad, encontró la manera de construir un vínculo con su captor, que fue lo que le permitió ganarse su confianza y hasta cierto punto controlarlo, o al menos lograr que tuvieran una relación menos violenta y sin abuso. Fue su idea entrar en la tienda de la estación de servicio diciéndole a Joseph que tenía hambre, y por eso fueron al restaurante Dennis, donde finalmente la pequeña fue identificada. El 16 de julio de 2005, un par de semanas después del rescate de Shasta, se celebró un acto conmemorativo por la memoria de Dylan, quien estaría cumpliendo 10 años ese día si Joseph no se hubiese cruzado en el camino de los Roan. A esta ceremonia asistieron varios familiares, entre ellos la propia Shasta y su padre, así como muchas personas de la comunidad. Fue muy emotivo y conmovedor. A Joseph le llegó el momento de pagar. Ese mismo mes de julio, Joseph apareció por primera vez en el tribunal del condado de Kootenai. Fue acusado de 3 cargos de asesinato en primer grado y 3 cargos de secuestro en primer grado, todos en relación a las muertes de Brenda, Slade y Mark. En definitiva, Joseph fue condenado en 3 tribunales: el Tribunal del Distrito de Idaho por el secuestro y asesinato de Brenda, Slade Roan y Mark Mackenzie; en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Idaho por el secuestro de Shasta y Dylan, el asesinato de Dylan Roan y otros delitos, y un Tribunal Superior de California por el secuestro y asesinato de Anthony Martínez. Un final agridulce y un legado de resiliencia. El caso afectó profundamente a toda la comunidad, dejando una herida imborrable en los residentes de Coeur d'Alene, pero sobre todo en Shasta y su padre Steve. Por años Steve, consciente de la terrible masacre, estuvo tratando de esconderse de los medios y de todas las personas que querían manifestar su solidaridad de alguna forma. Después de ser rescatada, Shasta vivió con su padre una larga temporada. Se organizó una campaña de recaudación de fondos y con ese dinero pudieron comprar una casa. Como resultado de la terrible experiencia, Shasta tuvo algunos problemas con la adicción, que afortunadamente logró superar. Conoció a un chico especial, se mudó con él y tuvo 2 hijos primero. Steve también estuvo lidiando con las secuelas de todo lo ocurrido. Por años batalló contra un cáncer de garganta que acabó con sus cuerdas vocales y no pudo cantar nunca más. Finalmente, en 2019 perdió su última batalla contra esta terrible enfermedad. Steve murió a los 62 años. Al año siguiente, Joseph fue diagnosticado con un tumor cerebral. Se sometió a una operación, pero la enfermedad avanzó con agresividad. El 28 de marzo de 2021, Joseph falleció en un hospital cerca de la prisión federal de Terre Haute, Indiana. Shasta logró sobrevivir físicamente a su captor, pero superar las heridas emocionales se convirtió en una lucha cotidiana. Su mejor venganza fue vivir a plenitud, disfrutar su vida. Luchó, logró sobreponerse y vivió para convertirse en madre de 5 chicos. Pasa la mayor parte de sus días completamente dedicada a su familia,
acompaña a sus hijos a las citas de juego, cuando no está atendiendo sus labores como ama de llave, supervisora en un hotel de su ciudad. El aterrador caso que sacudió la pequeña ciudad de Coeur d'Alene ha inspirado algunas historias como el relato del libro robado de la noche, la verdadera historia del asesino de una familia, un secuestro y la niña que sobrevivió, así como algunos programas de televisión como People Investigate, que documentó todos los detalles de lo ocurrido con Shasta y su familia. La historia de Shasta es un ejemplo de lo que una persona es capaz de lograr cuando es presionada hasta las últimas consecuencias. A pesar de su corta edad, logró dominar la situación y sobrevivir a la peor historia de terror durante 7 semanas de cautiverio. Su lucha y supervivencia se convirtieron en esperanza y su vida de plenitud se transformó en la mejor venganza.